Hola, hoy quiero mostrarte cómo preparar un mangú dominicano saludable con aguacate y huevo frito, una receta gourmet fácil y rápida. Te voy a mostrar cómo darle un emplatado que te quede de revista y vamos a comenzar pelando 2 plátanos. Esta receta es para 2 personas. Voy a preparar 2 plátanos que lo vamos a pelar y lo vamos a poner a hervir. Ya verá que es una receta bien fácil, rápida, deliciosa, una pura delicia. Vamos a agregar un poco de sal. Y aquí está listo, lo vamos a llevar a hervir hasta que estén bien tiernos. Yo lo dejo cocer como por 15 minutos. Y ahora vamos a picar la cebolla, que vamos a estar sirviendo el mangú con cebolla. Vamos a agregar un poco de sal y limón y luego la vamos a saltear con aceite de oliva. Es bien rica la cebolla salteada, yo se la recomiendo. Además, la cebolla contiene antioxidantes que cuidan el corazón y reducen la inflamación. Además, la cebolla roja es bien rica. Aquí le muestro cómo va avanzando. Ahora vamos a cocinar 4 huevos que lo vamos a estar sofriendo aquí con aceite de oliva. Yo no pongo mucho porque luego de que eche los huevos en la sartén lo vamos a cubrir para que se cuezan más rápido sin necesidad de agregar mucho aceite. Y no olvide que si te gustan estos tipos de recetas naturales y llenas de sabor, no olvide de suscribirte, activar la campanita y de compartir este video. Y en la misma sartén que hemos frito los huevos, ahora vamos a freír la cebolla, que es rapidito porque como la sartén está bien caliente, es solo como para marear la cebolla, que queden un poquito crujiente. Es bien rico, yo les recomiendo esta receta. Es una receta típica dominicana y muy consumida. Además, el sabor del plátano es delicioso y es bien nutritivo. Como han visto aquí, yo agrego agua de cocción del mismo mangú, el equivalente de un medio vaso. Ya verán, miren cómo está el mío, que se ve un poquito como casi líquido. Pero esa es la textura que debe de tener, porque ya verán que en pocos minutos él se va a poner más tierno porque el plátano contiene mucha fibra, y para que el mangú quede bien cremosito con una textura cremosa me gusta agregar medio vaso de agua de cocción. Al inicio se ve así, que quizás se piensa que el mangú se va a quedar líquido. No, al contrario, le quedará con una textura cremosa bien rica. Y ahora con el aguacate lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar. Como han visto, vamos a agregar un poco de sal, limón y aceite de oliva. Si no lo desean, no agreguen. Y un poco de pimienta. Y lo vamos a triturar para hacer como una crema. Que esta crema nos va a servir para darle ese toque gourmet al mangú y también para darle un colorcito más verde. Un tips que le doy es de licuar un poco de hoja de lechuga o espinaca. Yo voy a agregar espinaca porque es lo que tengo en casa, pero yo les recomiendo de agregar 5 hojas de lechuga para darle una textura y un color verdecito que se ve muy bonito en el emplatado. Y ahora vamos a emplatar este rico mangú de plátano verde. El plátano aporta energía natural y ayuda a regular la presión arterial. O sea que con la comida podemos llevar una vida sana. Aquí hemos puesto el puré de aguacate o crema de aguacate, que es bien rico, que al igual el aguacate aporta grasas buenas, fibras y antioxidantes que nutren la piel y el cuerpo. Esto es un plato bien equilibrado y lleno de sabor caribeño, perfecto
para disfrutar sin culpabilidad. Yo se lo recomiendo. Y vamos a continuar el emplatado de este delicioso mangú de plátano verde con aguacate, cebolla y huevos. Es una pura delicia y es un plato típico de la República Dominicana. Así que si visitan la República Dominicana, yo les recomiendo de pedir este platillo y decirme qué le parece, porque es un plato bien tradicional dominicano y que es delicioso. Son recetas saludables, naturales, fáciles y rápidas de preparar. Ahora vamos a agregar los huevos y este plato está listo para disfrutar y les mostraré otra versión de cómo lo serví, que también está bien bonita, y este mangú está bien tierno, la textura. Esto es una pura delicia. Y el sabor del plátano, para los que me ven de aquí en Europa y que no lo han probado, el sabor del plátano se acerca de las nueces. Es el sabor de las nueces. Y esta es la segunda versión de cómo lo serví. Este está también bien rica, las dos están bien ricas. El mangú de plátano o puré de plátano, yo lo hice únicamente con el agua de cocción del plátano. O sea que no agregué aceite ni ninguna otra materia grasa, porque ya el aguacate contiene, y que sofreí los huevos y la cebolla con un poco de aceite de oliva. O sea que no necesitamos más. Pero si ustedes desean agregar un poco de aceite de oliva o de mantequilla o de lo que a ustedes les guste, pueden hacerlo. Miren qué tierno está el puré, porque como le dije que se veía un poquito líquido, tienen que hacerlo así para que le quede tierno, porque el plátano, si no se le echa mucha agua, se pone como duro, se pone duro. Pero miren cómo se ve bien tierno. Esto es una pura delicia. Claro está que este plato en República Dominicana se sirve con queso frito, que también es bien delicioso. También se sirve con salami, que es también lo tradicional. Pero yo lo he hecho aquí únicamente con huevo, porque es lo que tengo. Aquí no encuentro el salami y es más saludable. Para mí es lo más saludable. Espero que esta receta haya sido de su agrado, y si es así, no olvide de dejarme un me gusta, de compartir este video, y nos vemos el próximo domingo con una nueva receta. ¡Hasta pronto!